Muy bien, vamos a ahora en esta clase ver un estudio sobre el proceso de la interpretación. Este estudio es algo práctico, como ustedes ya ven en las hojas que se les ha entregado. Hay muchas porciones que están en blanco, algunas están hay líneas subrayadas. Esas están ahí intencionalmente para que ustedes puedan completar y llenar ahí lo que se requiere. Mientras ustedes están escuchando esta clase, yo voy a estar siguiendo el mismo plano que ustedes tienen ahí. Por supuesto, lo mío tiene las respuestas. Ustedes van a ver lo que yo digo, ustedes van a ver la pantalla en cuanto a lo que estamos estudiando. Si ven bien la pantalla, ahí van a estar todas las respuestas. Entonces, lo que vamos a tratar aquí es que practiquemos lo que ya hemos estudiado, pues se requiere escuchar, se requiere ver la pantalla y se requiere escribir las respuestas. Entonces, el estudio sobre el proceso, hermanos, de la interpretación va a ser algo sencillo, va a ser algo práctico, por supuesto, para poner en práctica lo que ya hemos aprendido en cuanto a hacer un exégesis. Cuando hablamos de proceso, entonces estamos hablando de cómo se va a hacer la interpretación de un texto. Primeramente, noten ustedes lo que está allí. Ahí está en la diapositiva el dibujo de un cerebro. Notarán ustedes el sistema cognoscitivo. El sistema cognoscitivo, hermanos, es un sistema de imágenes que está en el cerebro, que se han grabado allí, que los traemos desde antes del nacimiento. Son valores, son ideas, son conceptos, son mi creencias, son doctrinas, son mandamientos. Aún es el proceso de interpretación que hemos estudiado aquí, que ya tienen en su mente. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase es extraer lo que ya tienen en su mente sobre este estudio y los principios y las técnicas, y vamos a tratar de dar interpretación a ciertos textos. Como ven ustedes, hermanos, esos cuadritos ahí en el cerebro representan ciertas creencias o ciertas ideas que tengo en mi mente, como la Biblia es inerrante, ese hermano o esa hermana me cae mal, abuso sexual, imágenes de eso, la manzana es roja. Estas son nomás 4 imágenes que están grabadas en el cerebro, para darles a ustedes una idea que realmente esto es nomás 4 de millones y millones y millones y millones de imágenes. Entonces imagínense ustedes, dentro de esas millones y millones de imágenes, de ideas, conceptos, mandamientos, doctrinas, enseñanzas, todo lo tengo aquí. Y todo eso se utiliza para interpretar las cosas. Yo veo algo, yo estudio algo, yo leo algo. Todo ese sistema viene a usarse para dar cierto significado a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros observamos, y le damos una interpretación. Entonces la estructura cognoscitiva es compuesta de todas estas cosas y todo está relacionado con el saber. Los genes están predispuestos a ciertas tendencias, conductas, ideas, y son influidos por el ambiente físico, la familia, los aspectos de lo social, y aún, ¿verdad?, aquellas cosas relacionadas con lo divino. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, ¿verdad?, aquí en el cerebro y en todo cuerpo,
en todo el cuerpo, hermanos, ya la función como de la célula, porque es en la célula. Es en la célula donde viene a crearse de las cromosomas, ¿verdad? El DNA o ADN, de donde vienen todas las características de los genes. Entonces los genes ahí están listos. Cuando una célula dice, necesito que se haga eso, entonces biológicamente, a nivel biológico, la célula manda un mensaje al gene y el gene dice, ok, estoy listo. Entonces esa interrelación entre los genes y la célula comienzan a trabajar. Sea en cualquier asunto de la experiencia humana, cualquier asunto de la experiencia humana, las células y los genes están ¿qué? Trabajando para darnos a nosotros ciertas respuestas. Sea, si tengo mucha calor, entonces el ambiente en este momento está caluroso aquí. Este ambiente entre la célula y el gene se ponen en contacto y me mandan un mensaje a mi cerebro, ¿tienes calor? Tan simple así. Pero así trabaja. Los genes están predispuestos a ciertas acciones, dependiendo del ambiente. Ahora, si yo leo las escrituras, si yo estoy leyendo las escrituras, eso también pasa por un proceso genético biológico. Nomás quiero que vean, hermanos, cómo trabaja esto de la interpretación. Comienza a nivel del ambiente, genético, biológico, y luego ya lo de la percepción, entendimiento, conocimiento, y luego interpretación. Les di algo ahí bastante rápido, pero noten ustedes enseguida el siguiente esquema. Ahí ven el sistema neurológico. Las ideas, las imágenes se encuentran en diferentes partes del cerebro. Hay lo que llaman transmisores de neuronas. Esos transmisores de neuronas son los que llevan los mensajes a diferentes partes del cuerpo. Las neuronas pueden llevar mensaje al cuerpo que está muy caluroso o está muy frío. Las neuronas pueden llevar a diferentes partes del cuerpo que uno tiemble porque nos dio miedo. Las neuronas pueden llevar mensajes a diferentes partes del cuerpo que se sienta en estrés porque estamos pasando por una situación adversa en la vida. Las neuronas pueden llevar mensajes a partes del cuerpo para sentirnos nosotros deprimidos o sentirnos nosotros alegres. Hay neuronas que mandan mensajes para que haya hormonas de felicidad, ya hablando a términos ya de laico, vamos a decir. Hay neuronas que mandan mensajes para que se produzcan hormonas de felicidad o hormonas de tristeza. No les voy a dar los nombres científicos, pero así trabaja, hermanos. Cuando uno interpreta la palabra de Dios es lo mismo. Se mandan neuronas para percibir, dar entendimiento, definir lo que estamos leyendo o lo que estamos estudiando. Ahora, noten enseguida, vamos ahí, ven el esquema. Ahí está el proceso cíclico de la interpretación. Hay el intérprete, ese serían ustedes, sería yo. ¿Qué es lo que vemos? Tenemos nosotros, hermanos, suposiciones, tenemos preconceptos, como dije, desde mucho tiempo en la vida. Estos pueden ayudar o pueden interferir en la interpretación bíblica. Noten ustedes que hay un texto bíblico, ¿verdad? Ya hablamos del contexto, ya entendemos perfectamente del contexto inmediato, etcétera, etcétera. Pero ahí está el texto bíblico. Vemos el contexto, vemos lo inmediato y lo que viene antes o después. Pero como yo veo ese texto y ese contexto, está influido ¿por qué? Por mis presuposiciones y por mis preconceptos. Entonces, cuando voy a darle
una interpretación, lo que acontece que viene a ser influida por eso que traigo ahí en la mente. Si yo soy influido entonces por lo que está en la mente, de que traigo por mucho tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso para que llegue yo a una buena interpretación? Aquí el intérprete es el que estudia, sería nosotros, el que escudriña la Biblia para deducir si algo es verdad. Presuposiciones. La Biblia es inerrante, es una presuposición. La Biblia es inerrante. Preconceptos, ideas que ya se han formado en la mente sobre el texto bíblico. Y luego tenemos, hermanos, el contexto. Es el ambiente físico, psicológico y espiritual del emisor y el receptor. Entonces lo que estamos viendo aquí, que realmente el contexto no es solamente ¿qué? No solamente es bíblico, pero incluye también ¿qué? El ambiente en el que está el intérprete, lo físico, incluye también ¿qué? Lo psicológico y lo espiritual, no únicamente del que está interpretando, pero también del que está dando el mensaje, sea un libro o sea un expositor. La interpretación viene a ser la conclusión cognoscitiva que se ha aceptado del texto bíblico. Les he dado aquí solamente ¿qué? Definiciones. Estamos viendo los elementos principales para una buena interpretación va a estar en las presuposiciones, preconceptos del intérprete y cómo va a usar los principios bíblicos para dar una interpretación. Si estoy bien enojado, si mi ambiente, el contexto en que yo quiero interpretar un texto bíblico, estoy bien enojado, ¿va a interferir eso en mi interpretación? Sí. Por eso el que interpreta, el que predica, el que enseña la palabra de Dios tiene que ser una persona que espiritual, con una predisposición positiva, porque si no, no vamos a poder interpretar. Si yo estoy interpretando la palabra de Dios, tengo aquí mi conocimiento bíblico de interpretación, ¿verdad? Que hemos estudiado. Pero si hay hielo aquí adentro de esta aula, ¿no va a interferir eso? Claro que sí, va a interferir, hermanos. Así es el cuerpo, así es el cerebro. Bueno, hay cosas frías y hay cosas calientes psicológicas, hay cosas frías y calientes emocionalmente hablando en el cerebro que también influyen en lo mismo. Por eso cuando interpretamos, no únicamente tenemos que tener conocimiento de técnicas, de métodos, de sistemas, procesos de interpretación, pero tenemos que tener ¿qué? Tenemos que tener, a lo menos estar consciente, tener una conciencia que hay otros factores que van a interpretar, que nos van a influir en la interpretación. Ya conocemos técnicas, pero estar consciente, hermanos, que hay otros factores. Ok, vamos a ver, hermanos, a lo más básico. 3 factores necesarios para la interpretación, según lo que vemos en Hechos, capítulos 17, versículo 11. Este es el caso, hermanos, cuando Pablo estuvo en Berea. Allí en este texto se enfatizan estos 3 factores que son necesarios para una buena interpretación. El sistema de interpretación que hemos estudiado aquí, hermanos, es útil para mejorar potencialmente el aprendizaje sobre las verdades bíblicas, pero otra vez, son nomás ¿qué? Son bases. Se tiene que estudiar mucho más de lo que se ha hecho aquí. Pero solicitud, había disposición, indagación, vemos ahí en este texto, escudriñando las escrituras para ver si se había dicho esto. Verificación, ver si estas cosas eran así. Básicamente, si yo quiero entonces
dar una buena interpretación. En su sentido más básico de la Biblia, tengo que ser solícito, tengo que indagar y tengo que verificar. Lo que hemos aprendido nosotros aquí, entonces, es eso. Creo que tenemos la disposición, por eso estamos estudiando. Ojalá que no estemos estudiando únicamente para graduarnos y después de graduación estamos en la obra del Señor y ya no vamos a aplicar los principios de hermenéutica. Espero que no sea así. Espero que seamos solícitos, quiere decir estamos dispuestos no únicamente tomar este curso de exégesis, de interpretación bíblica, para graduarnos, pero también, hermanos, para ponerlo en práctica en las clases, en las predicaciones que vamos a dar. Pero ¿qué vemos también ahí en cuanto a los hermanos de Berea? Indagación, escudriñando las escrituras para ver si esas cosas eran así como las enseñaba el apóstol Pablo. Indagar, ya hemos hablado mucho de eso, no es solamente leer lo que está ahí, no es únicamente dar definición de palabras, pero hermanos, incluye hacer un buen estudio sobre exégesis en cuanto al contexto inmediato e inmediato. Verificar. ¿Cómo se verifica si la interpretación que yo he dado es correcta? ¿Cómo? ¿Hay un instrumento de medimiento que me diga a mí, Armando, tú interpretaste este texto correctamente? Bueno, lo que pasa muchas veces, hermanos, es que lo dejamos en las manos de Dios. Creo que si honestamente y sinceramente hicimos lo suficiente, los pasos aquí que hemos estudiado, creo que podemos decir, bueno, hice lo suficiente para darle una buena interpretación y Dios te lo dejo en tus manos. Si me vas a ayudar más, pues no hay ningún problema. Entonces, verificación. Otra manera es que ustedes llegan a una interpretación y luego viene otra persona y tiene otra interpretación. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor digo yo, no, mi interpretación está correcta porque yo estudié bajo el hermano Armando Alanís, que dio un tremendo curso sobre exégesis y interpretación bíblica. No, hermanos. No, ese no es la disposición que debemos tener. Yo debo de comparar. Quiero saber cómo llegaste tú a esa interpretación. ¿Cómo llegaste a esa interpretación? A lo mejor él dice, mira, esta palabra la estuve estudiando en el hebreo y según los rabinos, según los lexógrafos, según los maestros de gramática, dicen que significa esto. Oye, qué interesante. Yo no me había fijado en eso. Y entonces yo uso esa información para que ayude también a ¿qué? A mi interpretación. Nunca, hermanos, dar contra a alguien porque yo he llegado a una conclusión en mi interpretación. Antes vamos a usar la información de esa persona a ver dónde está, dónde es mejor, dónde es semejante a mi interpretación o donde hay diferencia y la de otro o la mía tiene mejor verificación. Ese es lo más, hermanos, que puedo aprender yo de la interpretación bíblica. No es para decir, yo el que tengo la interpretación correcta, todos los demás están equivocados. No debe ser así. Yo tengo una interpretación bíblica y si hay una diferente, yo la voy a comparar, yo la voy a evaluar, la voy a investigar y si se verifica que yo necesito aceptar algo más de lo que me enseñan, entonces lo verificado se acepta. Y otra vez lo dejamos en las manos de Dios que nos está ayudando en este proceso. Muy bien. Noten ustedes aquí en la pantalla, vamos a ver métodos para interpretar la historia activa y pasiva. ¿Se acuerdan que estudiamos eso, verdad? Todo lo que tienen que hacer ustedes es poner una chequeada ahí en el documento que ustedes tienen práctico sobre la casilla para designar cuál declaración es la mejor respuesta. En Jeremías capítulo 52,
verso 29 y verso 30. Allí habla Jeremías de una experiencia, y quiero que vayan ahí. Jeremías, capítulo 52, en el verso 29 al 30. Noten ustedes, primero, la escritura habla en tiempo presente, pasado, futuro. No den respuesta, nomás marquen ahí. Capítulo 52, verso 29 y verso 30. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevará cautivas de Jerusalén a 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzazarán, capitán de la guardia, llevará cautiva. ¿Ven? ¿Qué estamos usando? Lenguaje. Entonces, ¿qué sería aquí? ¿Qué sería aquí? ¿Tiempo presente, pasado o futuro? ¿Qué dice la pantalla? Ahí está la respuesta. Notan ustedes, ¿verdad? Ahí está la respuesta. El tiempo pasado. Ahora, a punto de vista del autor, y esto es un poquito más difícil, al punto de vista del autor de Jeremías, versículo 34 refleja el año 37 del rey Joaquín. Versículo 31, el año 37 refleja el versículo 28, el año 606 antes de Cristo. O versículo 30, el año 23 refleja el año 562 antes de Cristo del versículo 31. Bueno, ustedes no han tenido tiempo, hermanos, para hacer una investigación de las fechas y todo eso. Lo que estamos haciendo aquí, noten que le estoy haciendo preguntas. Y para cumplir con esta pregunta, tenemos que tomarnos unos 15 o 20, 30 minutos, tal vez mucho más. Pero quiero que ustedes vean la respuesta y van a tener que ir a investigarla después. Porque la respuesta es, el versículo 34 refleja el año 37 del rey Joaquín. Esa es la respuesta. La correcta, exactamente. Entonces, ustedes ponen una chequeada en la cual leas. En la pregunta número 2, ponen al punto de vista del autor, versículo 34 refleja el año 37 del rey Joaquín. ¿Qué le estoy impresionando a ustedes? ¿Qué estoy impresionando aquí a ustedes? ¿Verdad que no es nomás de decir el rey Joaquín era un rey y Nabucodonosor llevó cautivos? Hermanos, si vamos a hacer una exégesis, yo tengo que saber fechas. Todavía ni hablamos del rey Joaquín. ¿Quién es? ¿Cómo era? ¿Qué año reinó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué son sus problemas? Hay mucha información, hermanos, si voy a hacer un buen exégesis. Yo les doy la respuesta a ustedes después de hacer un exégesis. Ok, vamos a seguir. Noten ustedes, el versículo 34 se escribió aproximadamente ¿en qué año? Bueno, hay 562 en el año del rey Joaquín, el 595 en el año 18 de Nabucodonosor, verso 29, o 606 antes de Cristo, en el año séptimo del rey Nabucodonosor, verso 28. Noten la respuesta. ¿Cuál es? 566 antes de Cristo, 62 antes de Cristo, el cual es el año 37 del rey Joaquín. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Tengo que hacer un estudio de ¿qué? Del reinado de Joaquín. No es simplemente, yo le estoy dando la respuesta, hermanos, porque su cerebro está viendo esto, aunque digan, pues no entiendo cómo llegó a esa respuesta. ¿Cómo llegué a esa respuesta? Estudiando el reinado de Joaquín, estudiando cuando reinó Nabucodonosor, estudiando
cuándo es el año 18, cuándo es el año séptimo. Tengo que comparar todo esto. Lo que quiero es que vean, hermanos, que cuando hace uno exégesis, hay detalles allí que no puedo yo dejar por alto. Ok, vamos enseguida. Noten ustedes la siguiente pantalla ahí. El texto puede ser historia activa, pasiva, y le voy a añadir aquí, hermanos, pasiva profética. Pasiva profética. Todavía ahí, Isaías 52, Jeremías 52, versos 29 y 30. Esto puede ser historia activa, pasiva o profética. Sabemos que historia activa es que el escritor que está escribiendo el verso 29, 30, 31, 32, 33, está viviendo, ¿verdad? Él está viviendo esa historia. ¿Quién es el escritor? Jeremías. Cuando él escribe esto, él está viviendo esa historia, él vio a Nabucodonosor, él conoce al rey Joaquín. Si eso es verdad, es historia activa. Si Jeremías, el escritor, vivió en el pasado, como 500 años antes de lo que se dice allí, sería ¿qué? Historia profética, ¿verdad? Pero si el escritor no escribió nada de eso, él no estaba allí cuando vino Nabucodonosor, ¿qué tipo de historia sería? Pasiva. Pero el escritor estaba allí. Él experimentó todo lo que escribe. Por lo tanto, viene a ser ¿qué? Aquí, vamos a ver. Activa. Narrativa activa es como tengo yo ahí. Vamos a ver el siguiente. Al punto de vista del autor, el verso 37 es tiempo presente, pasado, futuro. Ese sí podemos verlo. El verso 37. El verso 37 de Daniel capítulo 2, verso 26 al 45. Vimos un poco de esto, hermanos. Vimos un poco de esto. Pero vamos a Daniel, en el capítulo 2, verso 26 al 45. ¿Y qué es lo que vemos allí? Noten ustedes. Capítulo 2, verso 26. Son preguntas, creo que ya son fáciles. Dice el verso 26, respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Está hablando en tiempo presente, pasado o futuro. ¿Pasado? Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme? Noten la pregunta. ¿Podrás tú hacerme conocer? ¿Pudiste tú hacerme conocer? ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi? Es algo, cuando está hablando Daniel aquí, está hablando en ese tiempo, está hablando del futuro, o está hablando del pasado. Está hablando a ese tiempo, está dando una narrativa de qué, hermanos? Presente. Pero ahora, la respuesta, por supuesto, como ven ustedes allí, es que el tiempo presente. El tiempo presente. Pero miren, vamos a ver algo todavía interesante de este texto. Cuando Daniel dice esto, cuando Daniel dice esto, su experiencia personal, directa, contacto ahí con Nabucodonosor, y cuando lo escribe, son dos cosas. O está Daniel hablando y escribiendo a la misma vez que está hablando con Nabucodonosor. No, hermanos, él escribe esto después. Entonces, lo que escribe, al tiempo que está escribiendo la narrativa, se está refiriendo ¿a qué? A esa experiencia en el pasado. Pero cuando comienza a describir la experiencia, lo usa como si estuviera en el presente. Y ese es el punto aquí. La Biblia, hermanos, está lleno de ese tipo de narrativas. Escribir, hablar del pasado
y definir lo que está esa experiencia como en el presente. No es nada raro, pero muchas veces nosotros pasamos por alto. Noten ustedes ahora, la siguiente, el verso 38, a punto de vista del autor, el versículo 38. Nabucodonosor señala que Nabucodonosor será cabeza de oro, reino de Babilonia. Señala que Nabucodonosor era la cabeza de oro, reino de Babilonia. Señala que Nabucodonosor es la cabeza de oro, reino de Babilonia. ¿Qué es la pregunta? Verso 38, noten ustedes, dice, y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Eres aquella cabeza de oro. El escritor Daniel está diciendo que será cabeza, era cabeza o es cabeza. Es. Entonces la respuesta es ¿qué? Nabucodonosor es la cabeza de oro. ¿Qué estamos viendo históricamente? Que Daniel está dando una interpretación cronológica, hermanos. Tiempo en que él está dando la interpretación y además, ¿qué está haciendo? Está dando también, ¿qué? La narrativa, cómo se está expresando él con el rey Nabucodonosor. Vamos a ver la que sigue. Noten ustedes. A punto de vista del autor, el verso 39 señala que habrá después de Babilonia 3 reinos consecutivos. Señala que después de la cabeza de oro habrá el reino medo-persa y luego Grecia. O señala que después habrá el imperio romano, cuarto reino. El punto del verso 39. Y después de ti, ¿quién es ti? Nabucodonosor, reino de oro, Babilonia, otro reino inferior al tuyo. Entonces, el que sigue, ¿cuál sería? Sabemos históricamente, hermanos, que era el reino de Babilonia, los medo-persas, los griegos, y el cuarto reino, ¿cuál era? Roma, cronológicamente. Cuando Nabucodonosor escucha que se va a levantar un reino inferior el verso 39, inferior al de él, ¿estaba el pensamiento de Nabucodonosor en el futuro o en el presente? En el futuro, porque Daniel lo está dirigiendo ¿a dónde? Al futuro. Y podemos seguir, hermano, de la misma manera. Vamos a seguir aquí, en el que sigue, según la cronología. Noten ustedes, según la cronología. Según la cronología del cuarto reino, déjenme cambiarle. Según la cronología del cuarto reino, verso 44. El reino eterno se levantará, el reino terrenal de Israel se levantará, el reino de Roma dominará. Según el verso 44. Porque dice, en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Lo del cuarto reino, verso 42, 43 específicamente. Es cuando el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás, que jamás será destruido. Entonces la respuesta para esta pregunta es que el reino eterno se levantará. Ok, ahora viendo eso, Daniel capítulo 2, versos 26 al 44, noten ahí la diapositiva. Este texto puede ser historia narrativa activa, narrativa pasiva o narrativa pasiva profética. ¿Cuál será? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? La pasiva, la activa, perdón. ¿Activa? Sí. ¿No habla algo de profecía? Sí, pero no es pasiva profética. Bueno, Si fuera pues... activa profética, sí. Ok. Cuando digo activa, cuando digo narrativa pasiva, quiere decir que el profeta habla del futuro, pero no va a estar viviéndola. ¿Qué habla más? ¿Del presente? Porque sí habla del presente, historia activa. Sí, me explico. Sí habla de historia activa, cuando está hablando ya de Nabucodonosor, pero cuando habla de Nabucodonosor es nomás un punto. Después habla ¿qué?
de los otros reinos. Y luego vamos al capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, y todos esos, hermanos, es profecía activa, pero más que pasiva, profética. Entonces, en este caso, sería más la respuesta 3. Exactamente. Sería la número 3. Narrativa pasiva profética. ¿Por qué digo esto? Porque se está concentrando más Daniel en la historia del futuro. Ok, vamos a... ¿Cómo? Sí, no, vamos a recapitular, hermanos, lo que hemos visto aquí. Cuando hablamos entonces de un texto, ¿de qué estamos hablando? De ver, ya sabemos del contexto inmediato y todo eso, pero ver qué, hermanos, detalles, como personas, estamos hablando de fechas, estamos hablando de reinados, tenemos que hacer esos estudios. ¿Cómo se llegó a la conclusión de esos 4 reinos? ¿Cómo se llegó a esa conclusión de esos 4 reinos? Bueno, nosotros muy seguro, si ya habían leído antes, muy seguro que fuimos a un comentario y alguien ya hizo esa investigación por nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mira este comentario. Es un comentario histórico, es un libro histórico de Babilonia, de los reinos de Grecia y todo eso, y da un orden. Entonces yo aprendo de estudiar la historia para interpretar ¿qué? Para ver la interpretación avanzada del sueño de Nabucodonosor. Daniel habló de los medo-persas por nombre, fechas. ¿Cuándo fue el reino? ¿De qué edad? ¿De qué año a qué año? Habló Daniel específicamente de los griegos. ¿Qué año reinó? Los nombres de los reyes. O de Roma. ¿Se menciona no Roma por nombre? No, hermanos. Nosotros los intérpretes hacemos esto que muchos años después tenemos que estudiar la historia para ver esos detalles. Pero ya dentro del texto mismo tenemos que estudiar ¿qué? La experiencia de esa historia. ¿Ven la diferencia? Una es saber la historia cronológica, otra es saber la historia de la experiencia del que escribe ese texto. En este caso Daniel. ¿Cómo estaba experimentando él la historia? ¿Era pasiva? ¿Era activa o era profética? A veces puede ser una narrativa activa, pasiva, profética, que quedaría muy bien en este caso, porque si Daniel habla ¿qué? De historia activa y luego habla de historia pasiva que él no va a experimentar, pero sabe por la ayuda de Dios proféticamente que va a acontecer eso. Todo esto ya hemos estudiado, nomás quiero que lo vean un poquito más detallado aquí en las Escrituras. Entonces, en la siguiente clase vamos a seguir, hermanos, viendo otros textos y otros ejemplos en cuanto al lenguaje figurado. Vamos a entrar más en las parábolas y en la tipología y algunos términos en cuanto a tiempo, en cuanto al concepto de hora, al concepto de día o días, para entender también cómo interpretar textos que están relacionados con ello. Lo más importante a este punto es que contexto, cómo trabaja el cerebro. Estamos viendo que un texto, estamos viendo un texto aquí, y yo lo llevé a qué. El verso 36, ¿de qué habla? Me fui adelante. El verso anterior, ¿de qué habla? ¿Qué quiero que veamos nosotros? Que comenzamos nosotros a usar, ¿verdad? Esas técnicas, esos métodos para poder dar una buena interpretación. Pero si solamente leo el texto
sin estudiar la historia cronológica, sin hacer una evaluación de la experiencia histórica del escritor, no va a poder dar una buena interpretación. ¿Qué les parece? ¿Difícil? Imagínense ustedes hacer eso en cada clase. Imagínense ustedes hacer eso en cada sermón. ¿Qué van a decir ustedes? No, la clase es buena. Lo que voy a hacer aquí es tomar que me dé Armando un 70 o me pase por gracia, me voy a graduar y ya cumplí. Espero que no, hermanos, espero que no. Creo que si vamos a ser buenos exégetas, tenemos que usar estos principios para honrar y glorificar a Dios. Pero más, hermanos, aquellos que están escuchándonos merecen lo mejor nuestro. Ojalá eso se quede en la mente de ustedes. Cada vez que enseñe no usé exégesis nada, nomás le estoy dando aquí lo que nomás estudié rápido, nomás para cumplir con mi clase. Ojalá que se venga estas palabras que voy a decir, esa es deshonra y no glorifica a Dios. Ojalá que cada vez que ustedes estén predicando un sermón, hijo, yo sé que Armando dijo esto, pero ¿qué puedo hacer? Esa es deshonra, para mí es deshonra, no es glorificar a Dios cuando yo puedo hacer un buen exégesis, un buen estudio y no lo hago. Creo que la palabra de Dios demanda, hermanos, que tracemos bien la palabra de Dios, indagar, escudriñar. El Señor quiere que demos lo mejor de lo que estudiamos, pero no da lo mejor de lo que enseñamos, porque no hice un buen exégesis. Es para mí falta de respeto a Dios. Quiero dejarlo bien claro. Por eso es este curso, hermano. No es más para crédito, es para que honremos y glorifiquemos a Dios. En la siguiente clase seguiremos entonces con este proceso de interpretación.